Tengo 81 años y a esta edad, cuando uno cree que ya lo sabe todo, he descubierto una verdad terrible y liberadora: ser un buen padre, un proveedor silencioso que nunca pidió nada a cambio, no garantiza que te vayan a querer, solo garantiza que fuiste útil, y mi utilidad al parecer ya ha caducado. Si alguna vez os habéis sentido así, como una herramienta guardada en un cajón olvidado, os pido que os quedéis conmigo hasta el final. Suscribíos a este canal para que ni vosotros ni yo nos sintamos tan solos. Y si os atrevéis, dejadme un comentario contándome si a vosotros también os hicieron creer que el amor era algo que se tenía que ganar. Durante 50 años, mi vida se basó en una única creencia: el amor era un sinónimo de servicio. Amar era levantarme antes que nadie y acostarme el último. Era trabajar hasta el agotamiento para que en casa no faltara de nada, sin mencionar jamás el peso que cargaba sobre los hombros. Mi función era ser el pilar invisible que sostenía el edificio de la familia, una presencia constante pero silenciosa. No dar problemas, no pedir, no molestar. Ese era mi mantra. Creía que si me hacía indispensable, si mi utilidad era absoluta, jamás conocería el abandono. Ahora, esta casa, que antes rebosaba de risas y carreras, es el monumento a esa creencia fallida. Mi rutina se convirtió en un ritual de espera. Cada mañana el olor a café recién hecho impregna el salón, una invitación silenciosa para visitas que no llegan. Me siento en mi viejo sillón de orejas, con la mirada fija en el teléfono, ese objeto decorativo cubierto por una fina capa de polvo. El único sonido es el tic-tac implacable del reloj de péndulo, contando cada segundo de mi soledad. Tac, una hora más de silencio. Tic, una tarde más que se desvanece. A mi lado, en la mesita, la taza de café que preparé con la esperanza de compartir se ha quedado fría, amarga como el fondo de mi garganta. Yo había firmado un contrato que solo existía en mi cabeza, un pacto silencioso que decía: si cumples tu parte, si lo das todo sin pedir nada, ellos nunca te dejarán solo. Pensaba que el cariño era una especie de paga de jubilación emocional que recibiría al final de mi vida laboral como padre y marido. ¡Qué necio! He aprendido tarde que el servicio tiene fecha de caducidad y que el amor, el de verdad, no entiende de deudas ni de facturas. El domingo de mi 81 cumpleaños amaneció igual que cualquier otro día, en silencio. Las horas pasaban y el tic-tac del reloj de péndulo era el único que parecía acordarse de la fecha, marcando cada segundo de mi espera con una crueldad metronómica. Me repetía a mí mismo que estarían ocupados. Marcos con sus hijos y sus partidos de los domingos, mi nieta con sus estudios. La vida de los demás no se detiene por el cumpleaños de un viejo. Es normal, me lo decía una y otra vez, pero la justificación sonaba hueca en el vacío del salón. A las 3 de la tarde, la esperanza ya se había agriado y convertido en una ansiedad que me retorcía las tripas. No pude más. Cogí el teléfono, ese aparato mudo que llevaba todo el día mirándome con desdén, y marqué el número de mi hijo. Mi propio pulso me martilleaba en los oídos. Su voz al otro lado sonaba lejana, ahogada por un murmullo de risas y música. «Papá, ¿qué tal?», dijo, con una prisa que no intentó disimular. «Disculpa las prisas, es que estamos en una barbacoa en casa de mi cuñado, menudo lío». Pude oír a los niños gritar de fondo: «Luego te llamo, felicidades». Y antes de que pudiera articular palabra, colgó. El pitido final de la llamada fue como un portazo en mi cara. Me quedé sentado, con el auricular en la mano, sintiéndome ridículo. Una barbacoa, un domingo. Tenía sentido, pero la soledad de esa noche fue diferente. Era más densa, más fría. Me empujó hacia el ordenador, un trasto que apenas usaba. Busqué el perfil de mi nieta, necesitaba ver un rostro familiar, aunque fuera a través de una pantalla, y entonces lo vi, el último álbum de fotos que había subido. El título era «El primer cumple de Leo». Las imágenes me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Allí estaba toda mi familia:
Marcos, mi nuera, mis nietos, todos sonriendo, con gorritos de fiesta de colores absurdos. En el centro, una tarta con una vela solitaria en forma de número 1. No era una barbacoa cualquiera, era la fiesta de cumpleaños de mi bisnieto. Mi bisnieto, que por un capricho del destino, había nacido el mismo día que yo. Me deslicé por las fotos, una tras otra. El brillo de la pantalla era lo único que iluminaba la habitación oscura, proyectando en mi rostro los fantasmas sonrientes de mi propia familia. No se habían olvidado de mi cumpleaños. Habían elegido celebrar otro. Lo habían sustituido. Me habían reemplazado. No sentí rabia. La rabia habría sido un alivio, un fuego que calienta. Lo que sentí fue una vergüenza helada, una humillación profunda y silenciosa que me hizo encogerme en el sillón. Cerré la pantalla del portátil. Lo hice despacio, con un cuidado casi ceremonial, como quien cierra un ataúd o esconde la prueba de un crimen vergonzoso. El crimen de no ser ya importante, el crimen de sobrar. En ese preciso instante comprendí que no era que mi ausencia no se notara, era que mi presencia simplemente ya no era necesaria en la foto. Los días que siguieron a mi cumpleaños fueron un purgatorio de silencio. Cada vez que oía un coche frenar en la calle, el corazón me daba un vuelco. Cada vez que el cartero pasaba, contenía la respiración. Me había convertido en un prisionero de la esperanza. Y las paredes de mi propia casa eran los barrotes. Una noche, el aullido lejano de una sirena rasgó la quietud. Sonaba en dirección al barrio de Marcos. El pánico, irracional y helado, se apoderó de mí. No pensé. Marqué su número con dedos temblorosos, imaginando lo peor, sintiendo una extraña y vergonzosa punzada de alivio. Ahora me necesitarían. Su voz al otro lado no era de angustia, sino de fastidio. «Papá». «Son las 11 de la noche», le expliqué con la voz entrecortada lo de la ambulancia. Hubo un largo suspiro. «Papá, por favor, eso ha sido a kilómetros de aquí. Estamos todos bien. Intenta no preocuparte por nada, ¿vale?» No era un «gracias por preocuparte», era un «deja de molestar». Colgué y la vergüenza del cumpleaños volvió, multiplicada. Mi preocupación no era un acto de amor, era una intrusión, una molestia de viejo senil. Una semana después me tragué lo que me quedaba de orgullo y volví a llamar, esta vez con una estrategia. Intenté sonar casual, como si nada hubiera pasado. «Marcos, hijo», solo llamaba para decir que vi las fotos del cumple del niño. «Qué guapo está, parecía una fiesta muy animada. Me alegro por vosotros». Esperé una disculpa, una explicación, una invitación tardía. Lo que recibí fue la puntilla. «Ay, papá», dijo, con ese tono de condescendencia que se reserva para los niños y los ancianos. «Ya sabes cómo es. Muchos niños, mucho ruido, un jaleo. No queríamos molestarte. A tu edad, lo que necesitas es tranquilidad, descansar». La palabra molestarte se quedó flotando en el aire después de que colgáramos. Me di cuenta entonces, ya no era parte de la celebración, era el obstáculo para la misma. Un problema a gestionar, una obligación que por amabilidad habían decidido posponer. Ya no era invisible, era peor, era una carga a la que se le perdonaba la vida con excusas amables. Aquella noche, sentado en la oscuridad del salón, el pensamiento que había estado evitando me asaltó con una claridad brutal. Miré el sillón vacío de Elena. Ella era el nexo, ella era el calor, la risa, el pegamento que nos mantenía unidos. Sin ella, yo solo era el viejo de la casa antigua, el guardián de un museo lleno de recuerdos que ya no le importaban a nadie. Y entonces lo supe, con la certeza de un diagnóstico terminal. No es que no me quieran, es que no saben cómo hacerlo. Les enseñé durante 50 años que mi amor era un servicio incondicional, que mis necesidades no existían, y aprendieron la lección a la perfección. Me convirtieron en algo tan seguro, tan garantizado, que dejaron de verme.
Solo están esperando con una educación impecable y una paciencia infinita a que me muera para poder cerrar la casa y repartir los muebles. El golpe de gracia llegó en Nochebuena. Me había aferrado a esa fecha como un náufrago a una tabla. La tradición es la tradición, me decía. En Nochebuena la familia vuelve a casa. Cociné. Hice el cordero asado que tanto les gustaba. Puse la mesa, no para uno, la puse para 8, el mantel bueno, las copas de cristal, los cubiertos de plata, cada silla vacía era un grito. A las 8 me senté a la cabecera, con el corazón encogido. A las 9 el olor a romero y a soledad llenaba la casa. A las 10 el cordero se había quedado frío sobre la fuente. Miraba el teléfono sobre el aparador, negro, brillante, mudo. No era un aparato de comunicación. Era un monumento a mi estupidez. Por primera vez en mi vida no sentí tristeza ni rabia, solo un agotamiento infinito, un vacío absoluto. La lucha había terminado y yo había perdido. La Nochebuena terminó sin haber empezado. Me quedé sentado a la cabecera de la mesa hasta que la cera de las velas se derramó sobre el mantel, solidificándose como lágrimas petrificadas. El cordero, esa ofrenda de paz que nadie había venido a aceptar, era ahora una masa fría y grisácea en el centro de la mesa. Miré las 8 sillas vacías, los 8 platos impecables, las 8 copas que no brindarían. No sentía pena. La pena se había agotado, dejando en su lugar un desierto. Y en medio de ese desierto una claridad cegadora. Comprendí que yo había construido mi propia prisión. El teléfono era el carcelero. Mis expectativas, los barrotes, mi esperanza, el veneno que bebía cada día. No era culpa de mis hijos. Yo les había enseñado a tratarme así. Les había demostrado con cada sacrificio silencioso, con cada necesidad negada, que mi amor no tenía valor, solo un coste que ellos no tenían por qué pagar, y ahora simplemente habían dejado de aceptar el servicio. Con una calma que no había sentido en décadas, me levanté. Mis huesos no crujieron, mis pasos no vacilaron. Caminé hacia el aparador donde descansaba el teléfono negro. No lo miré con rabia. Lo miré como se mira a una enfermedad de la que por fin se ha encontrado la cura. Agarré el cable gris con ambas manos, sentí el plástico frío y liso bajo mis dedos y tiré. No con la furia de un hombre desesperado, sino con la fuerza decidida de un prisionero que arranca la última piedra de su celda. El cajetín de la pared se resquebrajó con un chasquido seco, definitivo, que retumbó en la casa silenciosa. Fue el sonido más honesto que había oído en años, el sonido de un final. A la mañana siguiente, la luz que entraba por la ventana parecía distinta, menos acusadora. Mi primer instinto no fue mirar el teléfono, no podía. El cable colgaba de mi mano como una serpiente muerta. Lo dejé caer al suelo y fui a la cocina. Abrí la nevera, llena de comida para un ejército que nunca llegaría. Metódicamente, sin prisa, empecé a vaciarla. Los táperes con las sobras del cordero, las ensaladas preparadas, los postres, todo a la basura. No era un acto de despecho, era una limpieza. Estaba vaciando mi vida de esperas inútiles. Luego fui a mi armario. Pasé de largo los jerseys de lana beige, los pantalones de pana grises, el uniforme de viejo que me había autoimpuesto. Al fondo, en una bolsa de plástico, estaba la camisa de lino azul cielo que Elena me había regalado por nuestro último aniversario juntos. Para cuando vayamos a la costa, había dicho. Nunca fuimos. Me la puse. La tela, fresca y ligera, se sentó sobre mis hombros como una caricia. Salí al pequeño balcón. El sol de la mañana me dio en la cara. Los vecinos de enfrente me saludaron con un gesto de la cabeza, extrañados de verme allí tan temprano, tan erguido. Por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando el coche de mi hijo, ni al cartero, ni a nadie. Estaba simplemente sintiendo el sol. La casa a mi espalda ya no se sentía vacía, se sentía mía. El silencio no era la ausencia de ellos, era mi propia presencia, llenándolo todo.